esta segunda parte del Congreso vamos a tener a periodistas y académicos quienes nos van a hablar de experiencias y de proyectos concretos, ¿no? Eh, para tal fin, tenemos una importante invitada a quien agradecemos su presencia, Francisca Skobnik, de la Universidad Diego Portales de Chile. Y vamos a tener también a Mónica Cáceda, que es profesora de la carrera en periodismo digital, quien va a hacer la presentación de Francisca y los comentarios, ¿sí? Agradezco mucho a todos ustedes, estimados estudiantes y colegas de periodismo, y le doy el pase a Mónica para que presente a Francisca. Gracias a Mónica y Francisca por estar aquí presentes. Raúl, muy buenas tardes a todos. Bienvenida Francisca Skobnik a este encuentro importante para hablar acerca de este proyecto que he revisado ya bastante interesante. Listo, quiero dar la presentación en esta exposición de Francisca Skobnik, que es la directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y cofundadora del chatbot periodístico Robot la Bot, que ustedes lo pueden seguir tanto en Twitter, en Facebook y también tiene su página web. Fue subdirectora del Centro de Investigación CIPER, del que formó parte desde su fundación, y tiene un máster en Administración Pública de la Universidad Columbia University, donde su concentración fue en desarrollo económico y político y su especialización fue en medios. Ha trabajado en distintas publicaciones chilenas cubriendo temas políticos, económicos y sociales, y además forma parte de la red de periodistas del Consorcio Internacional de Investigación Periodística. En este caso, Francisca nos va a comentar, nos va a dar una charla de este punto de su proyecto, Bots Periodísticos en Elecciones y Crisis Políticas, el chatbot La Bot en Chile. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, aunque sea virtualmente. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Sí. Bueno, me imagino que la mayoría no la conoce, pero ella es la bot. Es una robot que se dedica a informar a través de distintas plataformas. Lo que les voy a contar hoy día es cómo surgió, qué diagnóstico teníamos cuando la creamos y cómo ha evolucionado a, la verdad, que a varios medios de comunicación en distintas plataformas. Espérenme un segundo. Me imagino que conocen a esas tres amigas. Sí. Bueno, la bot partió un poco así, sin trajes de novia, durante la premiación de un concurso de periodismo que hay en Chile, que organiza la Universidad Alberto Hurtado, y que la verdad es que es el único premio que valora trabajos individuales y no medios o carreras, digamos. Y en ese lugar me encontré con dos colegas muy destacadas, que son Andrea Insunza y Paula Molina, y después de la premiación nos fuimos a tomar algo, y comentamos algo que nos dejó muy preocupadas, y fue que en esa premiación se había declarado desierta una de las categorías que nos parecía muy importante y que era de periodismo digital. Entonces la conversación de sobremesa giró sobre qué pasaba con el periodismo digital en Chile. A lo mejor en Perú no están muy conscientes de eso, pero ustedes tienen un ecosistema de medios digitales bastante más diverso que en Chile. Y tienen medios digitales de investigación o cercanos a la investigación, digamos, que hacen investigación y otras cosas, que son reconocidos internacionalmente. Estoy pensando en Ojo Público, en Convoca, en Salud con Lupa, en IDL. Es un sistema muy rico, digamos. En Chile eso no se da. Aparte de CIPER, que ya mencionó Mónica, que trabajé ahí, la verdad es que sobre todo hace 3 años, eso ha cambiado un poquito ahora, pero el 2017, cuando sucedió esto, no había mucha diversidad de medios digitales, y los medios tradicionales, que son dos grandes consorcios, digamos, tampoco se habían dado cuenta de que requerían una transformación importante para adaptarse a las nuevas tecnologías y a los cambios que venían. Y lo que nosotros temíamos era que iba a pasar que esos medios tradicionales iban a perder completamente su influencia y no iba a haber medios digitales serios o que hicieran periodismo de calidad, me refiero, para reemplazarlos.
Entonces empezamos a planear hacer algo, como algo que mostrara que el periodismo digital tenía menos barreras de entrada y que todos los periodistas con una buena idea podían hacerlo. ¿Qué números teníamos a la vista? Estos son los datos 2020 porque quise ponerlos actualizados, pero el 2017 no eran tan distintas. La penetración de Internet en Chile es del 77%, y el 89% de la gente consume noticias online. Ahora, hay algo bien llamativo, que es el 73% consume a través de redes sociales, que ya superó al consumo de noticias por televisión. El 83% consume noticias utilizando sus celulares, y el 65% utiliza Facebook y el 40% WhatsApp. Mirando todos esos números nos dimos cuenta que teníamos que estar donde estaba la gente. Si el 2011, cuando salíamos con amigos, estábamos así, perdón. Si el 2005, cuando salíamos con amigos, ya estábamos así, el 2011 ya estábamos así, mirando nuestros teléfonos. Por lo tanto, si queríamos hacer un proyecto de periodismo digital, teníamos que estar en los teléfonos de las personas. Entonces empezamos a pensar qué tipo de teléfono, de proyecto para celulares podíamos hacer. Y analizamos varias cosas. Cada una tenía una idea de cuál era el mejor proyecto, pero finalmente fue esta, inspirada en este señor, que se llama Politibot, que es un chatbot de noticias español. Lo hicieron 2 periodistas, también fue un proyecto muy pequeño de emprendimiento, y que nació para unas elecciones. En 2017 nosotros nos acercamos a unas elecciones muy complejas y por lo tanto encontramos que era el momento de imitar a Politibot y hacer nuestra propia robot. Cuando digo complejas, eran unas elecciones en que habían cambiado todas las reglas del juego. Teníamos nuevo sistema electoral, teníamos cuotas de participación femenina, teníamos nuevo sistema de financiamiento electoral, teníamos elección de consejeros regionales, teníamos nuevo sistema de distritos. Realmente todo había cambiado y sentíamos que los medios no estaban explicando esto de manera correcta a la gente o detallada. Nadie sabía realmente los cambios. Entonces decidimos crear una robot y para eso empezamos a pimponear con los amigos de Politibot para que nos prestaran su plataforma, o sea, la arrendaron, digamos, y ellos nos enseñaron cómo se hacía un robot. Y así nació la bot, que como ven la imagen gráfica tiene una personalidad distinta que Politibot, es más moderna. Y cuando hablo de la personalidad es relevante porque en el fondo en un chatbot tú conversas con la gente y por lo tanto tú tienes que crear un personaje con el cual que cree confianza en tu interlocutor. Y la bot, la gracia que tiene es que es una periodista muy tecnológica, muy estudiosa, y además es simpática, alegre, y por lo tanto conversa con las personas como si fuera un amigo. ¿Por qué es importante esto? Ustedes vieron la penetración de WhatsApp. Hay algo que uno ve cuando ve, por ejemplo, las informaciones sobre desinformación, que la gente cuando más cree es cuando recibe las cosas por WhatsApp o por el chat que utilice, digamos, porque son los amigos, porque son la familia, la tía, los padres, la gente que es de tu confianza y sabes quiénes son. La idea de la bot es emular esa relación por la forma que utilizamos hoy en día más a menudo de comunicarnos, que es el chat. En un comienzo, la bot funcionaba solamente en Telegram y en Messenger, ¿ya? Ahora en Messenger no funciona tan bien porque tuvimos un problema con Facebook, pero en el fondo había que descargar estas aplicaciones, había que seguir un robot que se llama Robot la Bot y usar con ella. ¿Cómo es el lenguaje de la bot? Primero, copiamos el lenguaje de un chat usando mensajes cortos y directos. Uno no gasta grandes párrafos en escribir en WhatsApp, ¿no? Luego usamos emoticones, que es lo que más uno utilizaba hasta hace poco en WhatsApp, y también GIFs, para de alguna forma alivianar información que íbamos a entregar que era muy dura, digamos, muy densa. Y partimos de esas elecciones de 2017, y explorando un poco cuál era en el fondo, qué diversidad o qué profundidad podíamos tener en este formato. Y descubrimos que la verdad es que era muy amplia. Por un lado, hicimos un poco de investigación
ese año por primera vez los candidatos presidenciales tenían que entregar declaraciones de patrimonio. ¿Y qué hicimos? Los chequeamos y mostramos que qué cosas eran verdaderas y qué cosas eran falsas de la información que los candidatos presidenciales habían entregado. También hicimos algo de crónica, en el sentido de contar historias. Por ejemplo, eso que ustedes ven ahí es una historia sobre el voto femenino. Hicimos explainers, y yo creo que esto es lo que mejor hace la voz, que es explicar cosas que son complejas y que los medios solamente cuentan por encima, o uno requiere leer textos muy profundos y detallados. Ella te va dando alternativas y te va contando como si fuera un cuento, digamos. ¿Ya? Y lo otro que hicimos fue periodismo de datos, y esto lo disfrutamos mucho y fue bastante interesante, y creamos nuestra propia línea gráfica de gráficos, porque como les dije, una de las cosas interesantes de los cambios era que iba a haber información nueva sobre el financiamiento electoral. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos todo el tiempo fue analizar eso y cruzarlo con otras cosas. Por ejemplo, en este caso, buscamos todas las personas que habían donado a los candidatos presidenciales y los cruzamos con los datos de los directores de la Bolsa de Comercio, para ver quién era el candidato de los empresarios, digamos. Y el resultado, ustedes ven, fue bastante claro, y esa columna que ustedes ven muy destacada era Sebastián Piñera, que fue quien finalmente ganó. Cuando uno miraba las cifras de aportes electorales era bastante parecido, una carrera muy desigual en términos de financiamiento. Lo otro que permite este robot es que no es una historia lineal, sino que funciona como un árbol de decisiones predefinido. Hay veces que la gente cree que tiene inteligencia artificial. La verdad es que nosotros escribimos estas historias como si fueran un árbol de decisiones, y la gente puede ir eligiendo el camino. Y hay unas historias más complejas que otras, pero hay veces que la gente cree que la idea que en el fondo es transmitirle que la gente sienta como que es una historia escrito especialmente para ellos, crear cercanías con nuestras audiencias. En este ejemplo que ustedes ven ahí, estábamos informando de los resultados de una encuesta presidencial, y para preguntarle a la gente qué edad tenía, elegimos el robot que más les acomodaba. Entonces, si tenían menos de 29 años, le mostrábamos a Wally. Si tenían entre 30 y 49, le mostrábamos a Arturito y a Citripio. Y si tenían 50 más, le mostrábamos al B9 de Perdidos en el Espacio. Y según eso, la línea que eligieran les entregaba los resultados de qué decían las encuestas, con un análisis un poco más que los resultados, digamos. Trabajamos con gente experta en estadísticas que nos permitió calcular un tipo de probabilidades. Si tienes 29 años o más, es muy probable que tu candidato sea tal. Y este es el perfil del votante. Al final igual veían todo, digamos, pero sentían que había una historia construida para ellos. Eso nos permitió darnos a conocer y aparecer en la prensa como algo novedoso, primero como noticia, y también en redes sociales generar una relación muy cercana con nuestros seguidores. Esta es una persona en Twitter, pero esto era muy común. La gente se levantaba en la mañana en ese periodo y decía, oh, qué bueno es despertarse tomándose un café con la voz, me siento muy informado. Y bueno, la robot les contestaba y generaba así un vínculo. Y también la gente empezó a compartir nuestras gráficas y nuestra información, que tomaron vida propia, digamos. Fuera del robot, en redes sociales, la gente compartía información que le parecía relevante, y esas informaciones empezaron en algunos casos a viralizarse y daban la vuelta completa y terminaban en los medios de comunicación informando de las historias que nosotros contábamos. Con lo cual, amplificábamos muchísimo nuestra llegada. La robot tiene poquitos seguidores, digamos, no es un medio pensado en ser masivo, sino pensado en ser, en que la gente sea muy fiel a ella. Pero en la medida en que logramos viralizar información, ampliamos nuestra llegada. Bueno, y cuando terminó el año y pasaron las elecciones, resulta que ganamos el mismo premio que yo les conté, en el cual nos habíamos preocupado, que era el Premio Periodismo de Excelencia Digital, y por lo tanto sentimos que habíamos cumplido nuestra misión, habíamos demostrado que en 4 meses habíamos creado con plata de nuestro bolsillo un proyecto que había sido innovador, generado impacto, y había sido un aporte en términos de información necesaria para la democracia, digamos, para tomar decisiones a la ciudadanía. Y decidimos seguir, que no podíamos quedarnos ahí, sino que había que seguir avanzando.
y lo primero que decidimos fue independizarnos de Politibot y construir nuestra propia plataforma. Para eso postulamos un grant que obtuvimos de la International Women in Media Foundation y ahora tenemos nuestra propia plataforma que nos permite construir nuestros propios robots. La idea original era, aparte de tener una mejor plataforma que nos permitiera escribir las historias de manera más fácil, porque la otra era muy compleja, o tener métricas, arrendarlo, tener una fuente de ingresos. No podíamos seguir indefinidamente financiando de nuestro bolsillo este proyecto. Y la verdad que ese proyecto no resultó tan bien, pero tuvimos una primera clienta, que se llama Acoso Online, y que se las muestro porque permite visualizar de alguna manera el alcance que puede tener una tecnología así, más allá del periodismo, digamos. Esto es un chatbot de una ONG que lo que hace es enseñar a las mujeres víctimas de acoso por redes, de lo que se llama pornografía no consentida, publicación de fotos íntimas, cosas de ese tipo, que tienen que hacer en términos legales para defenderse. Y está en castellano y en portugués, y dependiendo del país te va dando distintas instrucciones, algunas solamente prácticas de qué hacer, desde qué hacer como con la información, hasta legales, con quién asesorarte y ese tipo. En el fondo nosotros creemos que es un robot que tiene mucho potencial educativo, pero no, como nosotros tenemos en realidad otro trabajo, que es el que nos da de comer, digamos, no hemos tenido tiempo de salir a vender el producto, pero sí creemos que tiene ese potencial. Y bueno, pasó el tiempo y llegó octubre del 2019, que fue cuando en Chile se desató el estallido social, que trajo varias cosas que nos habría gustado no ver, y que desembocaron en que la voz tuviera 2 nuevos productos, muy recientes, los lanzamos recién en octubre de este año. ¿Qué pasó con el estallido social? La confianza en la prensa cayó radicalmente, 15 puntos menos, y pasó del lugar 28 al lugar 40 en el ranking del Reuters Institute con la Universidad de Oxford. De alguna manera la gente sintió que los medios no estaban cubriendo el estallido social de la manera que correspondía, no estaban contando lo que estaba pasando en las calles, y dejó de creerle. Y en paralelo, caía la confianza de los medios y subía la confianza en las redes noticias. Ustedes ven ahí en los números de la derecha, según esta encuesta, la gente confía más en las noticias de las redes sociales que en las noticias en general. Y eso es muy preocupante porque las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero no tienen un filtro profesional respecto a la veracidad y la calidad de lo que ahí se distribuye, digamos. Entonces, esto era un reto para el periodismo. Y a eso se suma que durante el año pasado en Chile, los 2 principales diarios, digamos, levantaron muros de pago, que yo entiendo que es algo importante para el financiamiento de los medios, pero yo llamo muros contra la verdad, porque en la medida en que se viraliza información falsa, la gente no tiene cómo ir a mirar si es que hay alguna fuente confiable respecto a esa información, porque la información profesional empieza a tener un muro y la gente ya no puede acceder. Entonces, digamos, una muy mala combinación respecto a información de calidad. Entonces, con el movimiento social, en paralelo, piensa que estábamos en una crisis terrible que se extendió por meses, con protestas todos los días. Lo que ustedes vieron hace algunas semanas en Lima, en Chile, duró muchísimos meses, todos los días. Y se empezó a circular información falsa. Cuando hay crisis es uno de los momentos en que la gente necesita saber y otras personas aprovechan esas crisis para difundir información falsa. Por ejemplo, esa es una información que circuló mucho respecto a que había agentes venezolanos, de inteligencia venezolanos, generando este movimiento social y que habían sido detenidos. Resulta que era una detención en El Salvador, por ejemplo. Y empezaron a surgir espontáneamente algunas pequeñas iniciativas de fact-checking, en general periodistas también sin ningún tipo de financiamiento, que se dieron cuenta de que lo que estaba pasando era grave, y empezaron a chequear información, sobre todo en redes sociales, ¿no? En general, su principal forma de funcionar es Twitter o Instagram. Y nosotros creemos que esto es muy bueno, y fue muy bueno también en la pandemia, pero creemos que nuestro
suficiente, digamos. Todos los estudios muestran que el fact-checking es importante, pero no alcanza a detener la velocidad, no alcanza a tener la misma velocidad que tiene la desinformación para difundirse, y además, aunque uno llegue a mucha gente, no se asegura de que llegue a la gente que leyó la información falsa. Entonces, hay como un rango de desacierto importante. Y entonces nosotros, bueno, los estudios también dicen que es importante, lo mencionó Pablo en su presentación de la mañana, el tema de la alfabetización mediática, digamos, y decidimos ocupar a la robot para eso, y lanzamos recientemente la bot Chequea, que también funciona en una página web. En realidad ahora las dos funcionan en una página web. Decidimos como independizarnos de las plataformas que nos ponen un montón de restricciones, y ustedes pueden leer a la bot en www.labot.cl y a Chequea en chequea.labot.cl. ¿Qué hace Chequea? A diferencia de la bot que lanza historias independientes, esta es una sola gran historia en que la bot te enseña cómo verificar información, ¿ya? Entonces tú, lo primero que te pregunta es si tú quieres, qué tipo de información quieres aprender a chequear. Te enseña a chequear fotos, a chequear videos, a chequear cadenas de WhatsApp y a información, mensajes virales en general que están en las redes. Entonces, paso a paso te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, ahí te va a enseñar a verificar esa foto en que salen policías chilenos con unos carteles que supuestamente son demandas, que eran las demandas del estallido social. Entonces, aprovechamos nuevamente los GIF, y a través de los GIF te va enseñando. Por ejemplo, aquí lo que le está enseñando es cómo hacer una búsqueda reversa para ver si esa información es verdadera o no. La idea en el fondo es entregarle a la gente herramientas para tener una posición crítica y cuestionarse aquellas cosas que circulan en redes. Aquí la conclusión final es que esa imagen eran carteles blancos y fue obviamente en Photoshop modificada. Y el segundo proyecto que nace del estallido social se llama Documenta, y se encuentra en el sitio documenta.labot.cl. Y esto sí que es un poco distinto, como que la robot nos quedó chica. El desafío de las violaciones a los derechos humanos en Chile era muy grande. Contamos muchas historias en ese momento, mostramos muchas cosas que los medios no estaban mostrando, creo yo, pero se necesitaba algo más de largo plazo. Entonces, también postulamos a grants para estos dos proyectos y creamos Documenta, que está pensada para ser leído también en teléfono, también está pensada en estar donde está la gente, pero es más bien una página web en el sentido tradicional. Lo que ustedes ven arriba es, entre esas comillas, lo que va haciendo el sitio es avanzar cosas que las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos decían que la policía les decía. En general son amenazas, insultos, es bien fuerte verlo. Y tiene como origen la preocupación que nos causó la violencia que se vivía por parte de agentes del Estado. Hay informes de todos los organismos de derechos humanos que dicen que vivimos las violaciones a los derechos humanos más graves de la dictadura, y la reacción gubernamental ha sido bastante pobre, digamos. No se reconoce que sea algo grave, sino que se reconocen como casos particulares. Y a diferencia de la dictadura, como les dije, los medios estaban bastante debilitados y no había nadie dedicado a cubrir estos casos. En la dictadura tuvimos periodistas independientes que hicieron un gran trabajo haciendo esto. Y el gobierno, como les digo, desconocía la gravedad de los hechos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a recopilar las querellas o acciones legales presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo estatal, pero no depende del gobierno, digamos, independiente, y que fue el que fue recopilando todas las denuncias que había día a día en las calles en Santiago y en todo el país. Y ahora este número ya es un poco más alto, pero o sea, no, en realidad el número, el de las querellas es ese. Se presentaron 2.500 querellas. Ahora, las denuncias investigadas son más grandes, digamos, pero las que tienen línea de H incluyen a 3.000 personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Y hasta ahora, solamente en 31 de esos casos hay policías o agentes del Estado imputados, en total son un 72, que es un número bastante pequeño, transcurrido un año, cuando hay 3.000 personas que dicen haber sido víctimas de violaciones de sus derechos. Y lo que hicimos fue buscar las querellas que había presentado el INH y analizarlas una por una manualmente.
¿ya? Aquí sale que habíamos analizado 1538, la verdad es que llevamos 1600 más o menos. Y las organizamos en fichas según denunciante, o sea, cada persona que denuncia tiene su propia ficha y están individualizados según sexo, edad y nacionalidad, porque, porque hay muchos migrantes en Chile, hay muchos también extranjeros que fueron afectados. Se señala cuál es el delito que se investiga, la fecha, el lugar donde ocurrió y a qué institución pertenecen los agentes del Estado acusado. Y, esto es muy importante, el estado de la tramitación de la querella. Entonces, tiene dos cosas, la verdad. Lo que ustedes ven a la derecha son los casos, que es lo que les acabo de mencionar, la ficha por persona, y a la izquierda están los reportajes de investigación que hicimos a partir de esos casos, ¿ya? En las fichas, además, hay un filtro que en realidad esta parte es un proyecto un poco de periodismo de datos. Es una gran base de datos con mucha información y te permite a ti buscar según el rango de la edad de la víctima, el lugar donde ocurrió, la comuna que ocurrió, la institución afectada, en qué estado está la causa, etcétera, y ir acotando las búsquedas según tu interés. Por ejemplo, hace poco una persona se dio el trabajo en redes de buscar su ciudad y contó uno por uno los casos. Luego empezamos a buscar patrones y a buscar estadísticas generales. Entonces, por ejemplo, una de las conclusiones es que el delito más denunciado por lejos es apremios ilegítimos, seguido por tortura y luego por violencia innecesaria, que son delitos que son bastante hermanos y todos constituyen violaciones por parte de agentes del Estado. Y luego, cuando analizamos quiénes son los acusados, nos dimos cuenta que, pese a que porque hubo estado de emergencia y el gobierno permitió que salieran a la calle todas las Fuerzas Armadas de orden, que fue algo bien traumático, porque después de la dictadura no se imaginó que podía tener resultados más graves. Son personas uniformadas que no han sido capacitadas para acción con civiles, sino que están entrenados para la guerra. Y era muy fuerte verlo circulando por la ciudad tanquetas con militares apuntando. Yo vivo en el centro, entonces en el centro donde ocurría todo esto y lo veía todos los días, era bien fuerte. Pero pese a eso, las denuncias muestran que los acusados en general son los carabineros, que es la policía uniformada, seguido por el ejército, pero bastante por lejos, y los otros mucho menos, digamos. Y aparte, lo que hicimos fue escribir reportajes de investigación en que sacamos conclusiones, buscamos patrones en esta tremenda base de datos. Entonces, este es el reportaje principal, en que se cuentan las características generales de lo que pasó. Los chilenos saben lo que pasó en términos generales, pero es distinto verlo cuantificado e identificado, aparte con expertos que interpretan todo aquello. Y luego buscamos patrones bien específicos que nos sorprendieron tanto por su recurrencia como por porque impacta que sucedan estas cosas, digamos. Una de ellas son los niños y adolescentes que fueron agredidos durante el estallido social. La víctima más joven que identificamos tenía 1 año y era una bebé que iba en brazos de su madre, no en una manifestación, digamos, en la calle, y recibió ataques de la policía porque estaba ahí, digamos, pero que igual es una violación a sus derechos. Pero hubo muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, que salieron a las calles a protestar, y la policía parece haberse ensañado con ellos. Entonces aquí tenemos los números, son 230 niños, niñas y adolescentes, y las historias de algunos de ellos con los cuales conversamos. Entre las cosas que a mí más me impactaron fue que no tuvieron ninguna consideración especial por tratarse de menores de edad, y de manera muy recurrente los hicieron desvestirse en público dentro de las comisarías. Hay varios hay un universo que no conocemos, porque son investigaciones secretas que tienen que ver con abusos sexuales durante el estallido social, que son muchísimos, y sabemos que en el caso de los menores también hubo, digamos, tocaciones, muchos golpes, y también jóvenes que perdieron la vista. Ustedes saben que una de las características de lo ocurrido en Santiago, sobre todo, pero en todo Chile, pero sobre todo en Santiago, fue personas que perdieron la vista en uno de sus ojos, incluso en 2 ojos en algunos casos, y de frentón, pérdidas del globo ocular.
En total son como 400 personas con daños graves a la vista en el periodo del estallido social, que es algo que los expertos dicen que no hay registro de que haya ocurrido antes, ni siquiera en conflictos bélicos, digamos. La policía salía a la calle a disparar perdigones o cartuchos lacrimógenos grandes y pesados directamente a la cara de las personas. Y en este caso hay la historia de un chico que en ese momento tenía creo que 15, 16 años, que recibe a los ojos, un objeto a los ojos y la policía lo obliga a grabar un video diciendo que había recibido una piedra y solo después de eso lo lleva al hospital. El joven perdió la vista. Otro de los blancos preocupantes son las personas que se dedicaron a registrar lo que estaba pasando en las calles y gracias a quienes muchas veces sabemos lo que pasó, justamente por la desconfianza de la gente en los medios y el fervor que había en ese momento, los periodistas eran rechazados, la televisión no podía estar en la calle, les pegaban. Entonces, el trabajo de la prensa independiente y de los ciudadanos comunes fue muy relevante para contar lo que estaba pasando. Y la policía se dio cuenta y fueron un blanco para ellos. Y aquí lo que contamos es la historia de gente profesionales de la prensa, pero también personas comunes y corrientes, digamos, civiles, que fueron agredidos. Hay incluso un caso de una pareja que tuvo que pedir asilo en Canadá, porque no solo los golpearon, los torturaron, sino que después los persiguieron en sus casas. Y lo otro, y este caso que tiene que ver con la falta de ninguna consideración de la policía en esos momentos, porque son pocos casos, digamos, pero son importantes, que son las mujeres embarazadas que fueron agredidas. Incluso hay algunas que perdieron sus bebés en los días posteriores y se cree que tiene que ver con eso. Algunas que no eran evidentes embarazo, sino que ellas sabían, aunque no se les notaba, otras lo dijeron y no las tomaron en cuenta. E incluso tenemos un caso en que tenemos el video de una mujer en evidente estado de gravidez a la cual un policía le pateó el estómago. ¿Y por qué creemos importante que este proyecto, por qué lo hicimos? Porque la idea es hacer un seguimiento a la evolución de todos esos casos, de las fichas y también seguir investigando en términos de reportaje, de modo de poder fiscalizar y monitorear el avance de la justicia. Creemos que lo que sucedió en Chile fue demasiado grave como para que no haya justicia, digamos, a un año todo avanza muy lento y nosotros queremos estar ahí para presionar y mostrar en qué terminan todas estas denuncias y si hay castigo para los culpables o pasa lo que pasó en la dictadura, que es lo que queremos evitar, que cuando la justicia llegó ya era muy tarde y realmente no fue justicia. Eso. Muchas gracias. Si tienen preguntas, adelante. Muchísimas gracias, Francisca. Gracias por compartir tu experiencia con la bot. Y es realmente cierto, la bot es bastante amigable. Yo tuve acceso a ella, entré a Twitter, luego entré a Facebook y luego llegué hasta la página web donde realmente todo lo que acaba de explicar Francisca es cierto. Tiene la personalidad porque forma parte de la concepción de 3 periodistas en búsqueda de entregar un contenido de calidad, porque acá se está apostando con la página web a lo que son ya trabajos de investigación. Y eso me parece bastante atractivo y algo que también se puede resaltar de la experiencia de Francisca a través de la bot es el hecho de que tratar que esa historia que puede ser muy densa y compleja, tal como tú lo has indicado, hacerlo de la parte más digerible y que le interese al público, que este público es bastante visual y su atención la tiene bien. Es difícil de captar su atención porque está haciendo varias actividades y lo que hace la bot es preocuparse bastante del usuario. Me he dado cuenta, Francisca, desde el hecho de querer identificar en el personaje que me has dicho, mira, nos hemos preocupado de saber este robot para tal generación y el otro. Entonces, hay una preocupación muy, pero muy importante con respecto al usuario que ingresa y consume los contenidos de la bot. Y además porque están apostando también por un contenido bastante de nicho, ¿no es cierto, Francisca? Porque cuando hablamos de periodismo digital, en un primer momento eran contenidos demasiado generalistas, demasiado. Entonces, aquí con este proyecto han empezado por un contenido de nicho y enfocado a un usuario en particular. ¿Es así, mi querida Francisca? Parto con mi pregunta. Si hay preguntas, también ustedes lo pueden hacer a través de chat.
¿Qué me comentas, Francisca? Sí, en general, pero no es un nicho tan definido, sino que más bien por el formato, digamos, y porque tampoco tenemos recursos para hacerle mucha publicidad. eh, es un grupo pequeño. En general es gente muy preocupada o sea, que se mantiene razonablemente informada y que le gustaría saber más sobre algunos temas relevantes. Ese es más o menos el perfil. Pero hay ciertas oportunidades en que apostamos por salirnos un poco de ese nicho, y de hecho lo hicimos ayer, antes de ayer, porque creemos que uno de los roles que tiene que tiene que cumplir la bot es cubrir aquellas cosas que creemos que son importantes y los medios no están cubriendo. Lo que pasó esta semana, por ejemplo, fue que hay un tipo muy carismático, que tiene casi una secta, digamos, que es un asesor financiero que promete que la gente, si es que se asesora con él, se va a hacer millonario con las FP y va a tener una rentabilidad muy alta, que es algo que no sabemos si es cierto, digamos, pero tiene muchos seguidores que pagan por su asesoría. Y empezó a hacer una campaña en redes sociales, muy exitosa, digamos, contando que había una AFP que tenía una triangulación de platas con el presidente y empezó a escalar, y los medios no escribían sobre esto, pero era tan fuerte en las redes que incluso en el Congreso se anunció la creación de una comisión investigadora para investigar si el presidente efectivamente estaba metido en este negocio que era tan turbio con la plata de la AFP. En este momento se está tramitando en el Congreso el proyecto más polémico que tiene que ver con que la gente pueda retirar fondos para mantenerse durante la pandemia. Y el gobierno al principio no quería, entonces es que no quiere porque él se está enriqueciendo con las platas de los pensionados. Y nadie escribía sobre eso. Yo creo que, no sé cuál es la razón, yo creo que por un lado era como difícil, complejo, cuando uno, imagínense, es un analista financiero hablando en términos muy técnicos, y por otro lado también está la idea de que darle más tribuna puede ser peor, digamos. Pero llegó un punto en que se hizo medio insostenible y decidimos escribir la historia. Yo en mis orígenes igual soy periodista del área económica, entonces tampoco a mí no me parecía tan complejo. Y la verdad es que reventamos las redes ayer, antes de ayer, y de hecho se nos saturó el servidor. En un momento la gente decía, estoy conversando con la robot y no avanza. Eso nunca nos había pasado. Tuvimos miles de visitas. Porque era un tema que realmente le interesaba al público y es algo que se tiene que desarrollar. Exacto, y por eso se saturó, porque no había un medio grande que realmente, oye, esto es algo que se tiene que abordar y explicar, y en este caso ustedes le dieron, pues. Y algo muy importante es que teníamos un poco miedo, porque como les digo, es un poco como una secta en el sentido de que la gente es fanática de este tipo, no en términos religiosos, que dijimos, la vamos a publicar y se nos van a venir todos encima. Porque en el fondo la gente quiere creer que el presidente está involucrado en este acto, digamos. Que tampoco es tan inverosímil porque el tipo tiene un historial de malos manejos financieros, entonces tampoco digamos que yo podría decir es que es un santo que nunca haría algo así. Entonces necesitábamos datos duros. Y lo que pasó fue que lo explicamos paso a paso, qué es lo que era cierto, jugando el verdadero o falso. Entonces, este señor dice tal y tal cosa, ¿qué crees? ¿Verdadero o falso? Bueno, es verdadero. Y al final llegamos a la conclusión de que en realidad esas inversiones el presidente había estado obligado a venderlas cuando entregó su fideicomiso ciego, y por lo tanto no existían. ¿Podrían haberse hecho de nuevo? Sí, pero no sabemos, y él tampoco sabe, digamos, el tipo, sino que él se está haciendo referencia a un dato del año 2017, que no sabemos si existe, y por lo tanto eso hizo que todo se derrumbara. Y la explicación fue tan clara que les diría que el 90% de la gente que interactuó con la robot ayer en redes sociales fue para darle las gracias, por fin entendimos, lo explicaron con peras y manzanas, y solamente un porcentaje muy pequeño la atacó. Y la gente que la atacaba en general le decía como, no creo nomás. Nadie tenía ningún argumento, digamos. Exacto, y eso lo agradece el usuario, cuando realmente tú te preocupas por explicarle cómo debe, lo agradece, y por eso la saturación. Aquí tengo 3 preguntas, mi querida Francisca, por favor pueden formularlas para poderle trasladar a ella. Tengo la pregunta de Luz, que dice, ¿qué inconveniente hubo con Facebook y la bot? Sí, yo también ingresé a Facebook, por si acaso siguen a la bot en Twitter, Facebook, y también tiene su página web. ¿Qué inconveniente hubo? Sí, yo también entré, respondió, sí. Y de ahí
les va a contar ahorita Francisca qué pasó. Y vamos luego a la segunda y a la tercera pregunta. Sí, lo que pasa es que los chatbots, tanto en Telegram como en Facebook, tienen la gracia de que, a diferencia de otro tipo de canales, te pueden tener tienen el permiso de enviarte un mensaje. ¿Ya? Normalmente las plataformas bloquean que alguien te escriba si tú no le escribes primero o no eres su seguidor, digamos. O sea, bloquean las interacciones automatizadas, ¿ya? Entonces, la gracia del chatbot es justamente que tú, cuando escribes una historia, la gente la recibe en su teléfono, le llega una alerta y empieza a conversar con ella. Bueno, en Facebook ya no podemos hacer eso porque Facebook hizo un cambio a partir de todos estos cambios que ha hecho en los últimos años para combatir la desinformación y que no cualquiera pueda aparecer un medio de comunicación, en que puso ciertas normas para aparecer un medio de comunicación. Entre esas normas hay que tener una página web que tenga publicaciones en HTML, que esas publicaciones estén firmadas y que estén individualizadas. Y la bot es un robot, no, eso no existe. Entonces llevamos un año en negociaciones con Facebook para decirles que son demasiado conservadores, que no todos los medios de comunicación son como los medios antiguos. Y ellos entienden, en el fondo, cuando tú conversas con un humano, te dice que entienden que la bot es un medio de comunicación, pero que necesitan poder verificarlo en términos formales. Entonces estamos construyendo una página que lo que hace es juntar las historias como para que tengan un link individualizado y que Facebook pueda darnos el ok. Pero mientras eso no sea posible, si ustedes siguen a la bot en Facebook, la bot, si ustedes no inician una conversación, no va a poder mandarles un mensaje. Exacto, pero la experiencia la pueden experimentar en la página web porque realmente es muy amigable. Yo lo he experimentado tanto en la bot chequea y también documental, realmente me fascinó. La pregunta ahora de Vivian, dice, ¿la bot se puede en un futuro incluir al Perú? Dice Vivian. Sí, nosotros o sea, como les dije, nuestra idea siempre ha sido arrendar robots. Si alguien en Perú quiere tener su propio robot, nosotros prestamos ese servicio, digamos. No tenemos la capacidad de nosotros como periodistas cubrir Perú, digamos. Pero sí tenemos la tecnología para que otros lo hagan y en general nuestro modelo de negocio incluye una capacitación de cómo se cuentan las historias, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Muy bien. Y bueno, la bot chequea no tiene país, digamos. Yo de hecho estaba pensando sacarle algunos términos, algunos chilenismos, porque creo que es mejor que sea más neutra para que pueda ser leída en todo el mundo. Si al final el problema, en todo el mundo hispanohablante me refiero, es igual en todos los países y las tecnologías para verificarlas son las mismas. Y yo creo que esa es una herramienta que nuestra aspiración, digamos, es que se transforme como en una herramienta educacional, digamos, y esto es algo que debería enseñarse en los colegios. Exacto. También Vivian pregunta, ¿cómo ayudar a la bot con la desconfianza actual de los peruanos hacia la política? Bueno, también ha sucedido en Chile. ¿Cómo hacemos ahí, Francisca? Bueno, yo creo que en parte la desconfianza se la han ganado los políticos, pero sí yo creo que es importante, y esto la bot o cualquier medio serio, lo importante es investigar a aquellos que son corruptos o que han hecho cosas indebidas y distinguirlos de aquellos que no. Yo creo que parte del problema de las redes es que caen en esto que son todos corruptos, digamos. Y bueno, cuando uno mira el Congreso de Perú pareciera que sí, pero alguien tiene que salvar, digamos, y es importante que los medios sean capaces de distinguir, porque si no la democracia se hunde. Digamos, yo creo firmemente en la importancia del rol de la prensa para mantener la democracia, y para eso necesitamos que la gente esté informada y que pueda distinguir los rumores, las campañas de desinformación contra personas de lo falso. Muy bien. Luego tenemos la pregunta de Elba que dice, ¿cómo se está dando la cooperación y el trabajo complementario entre los jóvenes profesionales de periodismo y de ingeniería de software para trabajar en proyectos conjuntos para potenciar los nuevos desarrollos de periodismo digital ante las nuevas necesidades de información a través de las redes sociales? Es lo que nos comenta Elba a través de Zoom. Las otras tres preguntas fueron eso es muy Facebook. importante. O sea, hoy en día, si uno quiere hacer un proyecto periodístico digital que sea un poquito más, que tenga un poquito más complejo que una página estándar, digamos, es clave el trabajo con desarrolladores.
y también es clave para el trabajo del periodismo de datos avanzado, para hacer buenas visualizaciones, etc. En el caso de la bot, claro, nosotros nos asociamos con un ingeniero, un académico de ingeniería que es experto en inteligencia artificial, aunque no la aplica en nosotros porque él cree que no tiene sentido, es un ingeniero muy razonable en eso, aunque no hay que meterle inteligencia artificial a todo. Bueno, él es profesor universitario y él nos ha contactado con algunos de sus alumnos de doctorado que trabajan en robótica. Y nosotros trabajamos ya hace 2 años con uno de ellos. Y en el fondo es muy interesante porque ellos piensan de manera distinta que los periodistas. Digamos, cada profesión tiene como la cabeza seteada de una manera distinta. Entonces, a veces nosotros le planteamos un problema. Por ejemplo, necesitamos métricas, ¿ya? Pero ¿cómo hacer las métricas de un robot? Esto nos sirve Google Analytics, digamos. ¿Qué es lo que mides? Entonces, en esas conversaciones con ellos, es muy interesante las ideas que surgen y además cómo llevarlas a cabo. Y ahí hay que... A veces los ingenieros tienen el problema de que, como son tan técnicos, muchas veces son muy avanzados técnicamente, saben que ellos pueden hacer todo lo que se propongan, pero claro, cuánto se demora, cuánto cuesta, es otra cosa. Y en este caso hemos tenido mucha suerte porque trabajamos con ingenieros que son súper realistas. Entonces nos dicen, mira, esto nos demoramos un mes, esto nos vamos a demorar, esto te va a costar toda esta plata, ya, entonces vamos poniendo plazos y metas, y en el fondo, en ese diálogo entre periodistas y desarrolladores, yo creo que debería ser algo que todos los periodistas deberían aprender a estas alturas, porque si no, es una alianza muy necesaria para poder tener proyectos innovadores. Por ejemplo, el ejemplo que les di recién de las analíticas, nosotros terminamos creando unas analíticas que son súper originales, digamos, como el robot, porque claro, podemos saber cuántos seguidores tiene o cuánta gente visita la página, pero las analíticas nos permiten ver, por ejemplo, hasta qué punto de la página avanza una persona en cada una de las historias. Entonces nos permiten, la verdad es que a lo mejor pusimos un GIF muy largo, a lo mejor ese párrafo estaba escrito muy complejo, y ese tipo de cosas que nos permiten mejorar, digamos. A nosotros no nos interesan las analíticas porque sí, sino para poder utilizarlas para hacer un mejor producto. Exacto, justo eso iba a ser mi pregunta, Francisca, en cuanto a las métricas. Como bien dices, aquí cuando se trata de una página web, se trata de usuarios únicos, de páginas vistas, del rebote, etcétera, etcétera. Concretamente, me imagino que la bot en página web puede coincidir en algunas métricas, pero el robot en sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las métricas que ustedes miden? La cantidad de seguidores por plataforma, o sea, Facebook y Telegram, y ahí perder Facebook fue terrible, por eso hicimos la página web, porque donde teníamos más seguidores era Facebook. Porque al principio mucha gente se metió a Telegram solo por seguirla, cuando la gente supo que existía, pero empezó a pasar el tiempo y no usaba la aplicación. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos una plataforma propia. ¿Hasta dónde lee la gente? Y tenemos ranking de historias más leídas en cada una de las plataformas. ¿Nos puedes compartir cuál fue la historia más leída hasta el momento? ¿O tu ranking 3 o 4? Hace tiempo que no lo he leído, pero esa que no lo he mirado, la verdad. Pero hay cosas que te puedo decir que han sorprendido. Por ejemplo, hay una que yo dije, pero ¿para qué vamos a hacer eso si ya todo el mundo sabe? Y fue la más leída en un momento, que era cuando murió una señora que era representante de una de las agrupaciones de víctimas de familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Que es una mujer que se llamaba Ana González, y que desaparecieron a su esposo y a sus 2 hijos. Y bueno, tampoco era tan conocida, pero era muy querida. Y decidimos contar la historia de ella en una historia. O sea, digamos, no era algo periodísticamente complejo, ni era un golpe noticioso, ni nada de eso. Pero esa fue la historia más leída por mucho tiempo. Y es que no lo he visto hoy día, pero seguro que la historia de esta semana es la más leída del año. No tengo ninguna duda. Bien, el factor humano. ¿Cuántos forman parte del equipo de este proyecto? ¿Cuántas personas están involucradas en este proyecto, en la parte periodística? No sé cómo se han dividido las áreas. Mira, originalmente éramos las 3 que la creamos. Una de ellas, Paula, se fue hace un par de años porque estaba en otro proyecto que le dedicaba mucho tiempo, entonces quedamos Andrea y yo, y tenemos contratada a una periodista
que hasta el año pasado estuvo medio tiempo, pero ahora que está medio tiempo completo, y medio tiempo a otro periodista, que es el que está haciendo todo el trabajo de buscar mano a mano todas las querellas y alimentar la base de datos de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, que en total son 4 personas. 3,5. ¡Wow! Para todo. Bueno, aparte la parte de sistemas, ¿no es cierto? De sistemas, claro, en sistemas está el desarrollador que trabaja, o sea, él está claro, él trabaja menos de medio tiempo con nosotros, digamos. Él también es un profesor universitario, y el otro que es el académico que claro, es como nos asesora, básicamente. Ya, pero exacto. claro, ni él ni nosotras dos cobramos un sueldo, digamos, es algo que hacemos ad honorem. Ya ves, es un equipo pequeño, pero que hace labores múltiples, de todas maneras. Acá tenemos otra pregunta, Francisca, de Arturo. Por favor, hagan sus preguntas antes que concluya la charla y tan interesante que nos está compartiendo. ¿La BOT va a obtener datos nacionales de lo bueno y lo malo de Perú? Ese es un tema interno, así como los asuntos de Chile son de, así como los asuntos de Chile son de interés para los chilenos y solo para ellos, la licencia de la BOT sería interesante adquirir, incluyendo sus fuentes, para lograr tener un termómetro de la realidad nacional. Esta información es muy parecida, bueno, al servicio de inteligencia de ambos países que acostumbra recopilar y clasificar. La información es poder que puede ser utilizado en buena o mala forma. Evitemos las suspicacias, fue lo que nos dice Arturo. Sí, o sea, bueno, yo, más allá del tema de inteligencia, la gente en general le preocupa qué hace la robot con los datos que recibe. Porque la versión web no te identifica, pero cuando estás en Facebook o estás en Telegram, lo haces a través de una cuenta identificable, digamos. Y ahí es clave. Nosotros tenemos no sé si la viste cuando empezaste a conversar con ella, pero una política de privacidad que es bien, está escrita también como en el estilo de la bot, para humanos, digamos. No son de esas políticas como que te dejan una cosa enorme y tú aceptas o rechazas y no entiendes nada de lo que dice. No, es breve y concisa. Lo que dice es que nosotros no recopilamos información individualizada, digamos, sino que solo anonimizada, tampoco la vendemos. Y que si es que alguna vez hacemos algo va a ser solamente por efectos estadísticos. La verdad es que nunca la hemos descargado. Lo que no hicimos en el desarrollo, porque era muy caro, fue alguna forma fácil de acceder a las conversaciones. Que es interesante, por ejemplo, cuando uno escribe sobre una encuesta y tú puedes preguntarle a la gente cómo votaría. Tú podrías hacer una encuesta a través de la robot, digamos. No sería representativa, pero te daría algo sobre el público. En rigor, nosotros podríamos extraer esa información, pero lo hicimos una sola vez en términos muy generales para tener como la idea de un perfil de lo que era, pero nunca la hemos utilizado. Pero lo importante es que en términos como legales tenemos una política que cumple con los estándares de la Unión Europea, porque cuando lo hicimos el primer robot, que era de PolityBot, estaba basado en Europa. Entonces teníamos que cumplir ese estándar y lo mantuvimos ahora. Muy bien. Luego tenemos acá un comentario de Hilda. Genial, la mejora continua de un producto, aparte de ser innovador, eso asegura una vigencia en comunicaciones permanente, además de credibilidad. Felicitaciones, Francisca, un ejemplo perfecto de creatividad en comunicaciones. Es lo que comenta Hilda. De verdad que sí, en el mundo del periodismo es muy importante ser creativo y salir con algo bastante nuevo. Raúl, no sé si quieres comentar con respecto a lo compartido por Francisca. Sí, muchas gracias, Mónica. Gracias, Francisca. Realmente impresionante los proyectos en los que estás involucrada. Esperamos aquí en la Universidad Científica, como carrera de comunicación y publicidad, tenemos digamos, un branch que es periodismo, y esperamos pues escucharte en algún momento. Será oportuno invitarte a hacer algún taller específico de desarrollo. Sería genial. Tengo sí una pregunta en realidad que espero pueda englobar las múltiples que me han ido surgiendo, pero tiene que ver un poco con la idiosincrasia que puede haber en cada país con respecto a la personalización de las herramientas, ¿no? Yo no sé, esa es una pregunta, soy un absoluto ignorante al respecto, pero si es que cuando ustedes desarrollan estos árboles que mencionaste, ¿no? Estas
estas rutas toman en cuenta o están previamente realizando investigaciones con respecto a la experiencia del usuario. Y si esa experiencia del usuario, para el caso chileno, es distinta a la que puede tener un ciudadano de Estados Unidos, alguien de Francia o alguien de Argentina, ¿no? No sé si esa No lo sé, personalización... nunca lo había pensado. Lo que sí creo que en la creación del personaje, digamos que esto es como crear un personaje de una película. Yo creo que ahí sí hay algo importante en términos de idiosincrasia. Y en el lenguaje que usa, o sea, Politibot habla como español, o sea, uno lo lee y uno está leyendo en español, aunque no lo escuche, digamos. Y la bot habla como chilena, claramente, ocupa expresiones que probablemente un peruano no entendería. Entonces sí, yo creo que la personalización del robot es importante según el perfil de cada país, pero no sé en términos de comportamiento, de interacción, ahí no hemos tenido cómo comparar tampoco. Claro, claro, claro. Y bueno, mi segunda pregunta tiene que ver con el momento, ¿no? Tú explicaste ampliamente acerca de los distintos momentos en el que estuviste, pero los últimos acontecimientos en Chile han sido especialmente complejos, son especialmente complejos, ¿no? Y no sé, desde tu perspectiva, también como periodista y como educadora, si es que has percibido un cambio eh, radical entre las demandas ciudadanas previas y las de ahora, ¿no? En Perú, vale poner el contexto, los últimos acontecimientos nos están formulando una serie de preguntas y para muchos este es un momento quiebre, ¿no? De hecho, nuestro siguiente invitado, Luis del Valle, tiene unos micro programas que él ha denominado Aquí empieza el Bicentenario, ¿no? Y para muchas personas estamos asistiendo a la irrupción un nuevo contingente poblacional con culturas políticas bastante diferentes, ¿no? No sé si ese es el caso en Chile, no sé cuál es la lectura que puedes tener al respecto. Sí, yo creo que hay algo generacional, sin duda. No sé si es tan claro como en el caso de Perú, pero sí, yo creo que o sea, estamos en un momento de inflexión así radical. Piensen que en el caso chileno el estallido va a terminar con cambio en la Constitución. Y eso hizo que hace algunos años, hasta el 2012, en Chile el voto era obligatorio, pero la inscripción era voluntaria. Y lo que empezó a pasar fue que los jóvenes no se inscribían. Entonces el padrón electoral se empezó a achicar y cada vez ser menos representativo de la población. Era algo grave, digamos, en términos democráticos, y la decisión que se tomó, discutida igual en ese momento, fue hacer el voto automático, ¿ya? Y eso generó que se empezó a ver un declive en la participación electoral, y yo creo que eso también impactó la calidad de los políticos, digamos, y la sensación que tenía la gente de cuánto representaban los políticos. Y lo que pasó en el plebiscito que tuvimos el 25 de octubre, que es el plebiscito para ver si había una nueva constitución después del estallido, es que muchos jóvenes votaron por primera vez. O sea, gente que tenía derecho a voto hace 10 años y que nunca había sentido que era algo útil, que pudiera generarse algún cambio a través del voto. Y en esta votación, muchos de ellos sí se levantaron, votaron y tienen la sensación de que se puede construir algo importante. Yo creo que ahí, en el caso nuestro, lo determinante es qué tan representativa van a sentir que es la nueva constitución. En el fondo estamos entrando ahora recién en un proceso de mucha incertidumbre, y la gente sigue en la calle. La gente tiene la impresión, o sea, la gente, eso es muy amplio, pero hay un número importante de personas que no van a dejar la calle hasta que sientan que haya un resultado concreto, ¿ya? Como les digo, yo vivo aquí en el centro, en el Plaza Italia, y desde hace octubre del 2019 todos los viernes hay protestas, y hasta que empezó la pandemia, que fue más o menos 15 de marzo, hubo todos los días. Entonces es algo muy intenso que ha desgastado mucho al gobierno, ¿no? Que lo ha enfrentado de manera muy poco hábil, además, y que en el fondo va a ser una presión permanente de esos jóvenes hasta que
no sientan que hay un marco legal que los representa y que de alguna manera deje de ser un país gobernado por la ultra elite. No sé si ustedes saben, pero en Chile hay como 352 comunas, y hay 3 comunas en que perdió el apruebo, o sea, gente que no quería una nueva constitución. Esas 3 están pegadas y ahí viven todos los políticos, todos los empresarios, toda la gente que tiene el poder. Mientras exista esa sensación de desigualdad, de acceso al poder, a todo, digamos, al dinero, va a ser difícil que la gente se quede tranquila. Gracias, Francisca. Voy a hacer una última pregunta ya para darle luego el pase al siguiente panel, que tiene que ver de pronto en este momento estoy poniéndome en los zapatos de mis estudiantes y seguramente se están preguntando por dónde empezar, ¿no? Si quisiera iniciar un proyecto o un emprendimiento del tipo digital como los que has tenido, ¿por dónde podría empezar y qué recomendaciones nos podrías dejar? Bueno, hay varias formas, pero mi preferida es pensar en qué necesitan las personas, digamos. Qué cosa hace falta y cómo puedo yo encontrar un producto que de alguna manera satisfaga esa demanda. En el caso de la prensa, yo creo que en todos nuestros países, o sea, en toda Latinoamérica, los medios no logran cubrir el espectro de demandas que tiene la gente y por eso muchas personas han dejado de leer prensa, digamos, y de informarse. Entonces, en el caso nuestro, nosotros nos preguntamos dónde está la gente, el teléfono, y solamente pensamos en proyectos que sean muy consumibles en el teléfono. Pero hay otras formas, yo creo que o sea, hoy en día tenemos tantos formatos que son fáciles. O sea, hoy día cualquier persona hace un podcast, cualquier persona hace un newsletter. Yo sigo el comité, ¿cómo se llama? Hay un newsletter peruano que es muy bueno. Comité que lo hace Diego Salazar y un grupo de periodistas peruanos. Comité de lectura. Comité de lectura. Comité de lectura. Sí. Imagínense, ese newsletter. ¿Cuánto cuesta? Aparte del tiempo que le dedican los periodistas, que eso tiene un valor, digamos, pero en el fondo, en la medida en que ustedes sientan que hay un espacio en que los medios no estén llegando, áreas que no se están informando, tecnologías que no se están ocupando, hoy en día es muy fácil y barato diseñar proyectos para eso. Perfecto. Francisca, una vez más, nuestro profundo agradecimiento por compartir estas innovaciones, estas ideas innovadoras. Entre las preguntas o los comentarios del público encuentro una felicitación por este vínculo que haces entre la creatividad y el rigor periodístico, ¿no? Eso es algo, digamos, inédito y que para nosotros representa una novedad que nos gustaría seguir con mucha atención. De hecho, en algún momento hemos pensado en tender un puente, ¿no?, entre Lima y Santiago para hacer una especie de Silicon Valley sudaca, que sea muy potente y de donde puedan salir muchas innovaciones como la tuya. Muchas gracias a Mónica. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias, Mónica, también. Gracias, Raúl. Gracias, Francisca. Éxitos. Muchísimas gracias a todos.